Muy buenos días. Me da mucha alegría dirigirme a todos mis hermanos y amigos en un domingo, el día del Señor, donde debemos adorarle, exaltarle y reverenciarle solo a Él. Otra vez venimos con el estudio de la palabra. Un tema muy precioso, hermanos, que muchas veces no lo hemos usado de pronto porque no conocemos lo maravilloso que es la sangre de Cristo. Y hoy vamos a estudiarla. Hoy vamos a mirar qué hace esa sangre de Cristo. Sabemos que Jesús murió hace más de 2000 años, pero no nos acordamos que derramó esa sangre preciosa por cada uno de nosotros. Entonces digámosle, Señor, aquí nos encontramos en este día. Padre lindo, estamos con hambre y sed de tu palabra. Queremos saber más. Enséñanos, mi Rey, porque tú nos dejaste muchas armas para que nosotros hagamos uso de ellas. Pero muchas veces, mi Rey, no las utilizamos, Padre amado, porque no las conocemos. Gracias, Padre lindo, por la palabra de hoy. Quédate, Espíritu Santo, con nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Digamos todos amén. El poder de la sangre. Lo vamos a ver. Nosotros podemos preguntarnos, ¿qué ha hecho Jesús por ti y por mí? ¿Qué ha hecho? Contéstesen ustedes allá en los hogares. Pero nosotros sabemos que Él vino y murió y derramó su preciosa sangre para salvarnos. ¿En qué radica y en qué consiste el poder de la sangre de Jesús? Vamos a estudiar hoy la importancia de la sangre de Cristo, sí. Debemos saberlo nosotros para poder entender y echar mano de esa arma tan preciosa como es la sangre de Jesús. Vamos a estudiarlo en 3 puntos. Primero, vamos a hablar de la expiación. ¿En qué es la expiación? Hemos oído mucho y hemos utilizado esa palabra. Consiste en padecer el castigo por los pecados. Se elimina, se quita el efecto del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Hay un requisito en el pecador, que estemos arrepentidos. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad. Él vino a morir por todos. Miremos nosotros en el libro de Levítico, desde el Antiguo Testamento, en el capítulo 17 y el versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Muchísimos años antes de morir Cristo, el Señor nos está diciendo aquí en este libro que Él derramó la sangre por nosotros. En Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Jesús venía a morir por nosotros. En el Antiguo Testamento vemos que llevaban un cordero sin defecto, que lo mataban, que derramaban su sangre y lo sacrificaban por cada uno de los pecadores. Este animal, al sacrificarle y derramar la sangre que era rociada, quitaba la culpa, borraba el pecado. Expiación es que un tercero me quitó a mí la culpa y pagó mi deuda. Todos los que tienen deudas, los que tenemos deudas, ¿sí?
los que tenemos que tarjetas del uno y del otro por un lado, dice Jesús, yo ya lo pagué, nos dice Él. Jesús lo hizo. Él tomó la culpa tuya y la culpa mía. Tomó la culpa de todos. Agarró el pasado y Él lo echó sobre sí y murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó e hizo expiación por el pecado de todos nosotros. Miremos lo que hizo Jesús. Por el sacrificio de la cruz y la sangre del Cordero, estamos perdonados, hermanos. Ya estamos perdonados. Eso es expiación. Cuando un tercero toma su deuda y toma el pecado, toma su factura y lo echa sobre sí, lo toma para él y dice, si había una condena, yo ya la pagué. Él nos está diciendo hoy a nosotros, si estaban en esa condena, yo ya lo hizo, yo ya lo pagué. La vida, dice la vida, que la vida de la carne está en la sangre. Cuando una persona pierde mucha sangre, se muere. Dice, no, terminó con su sangre, ya fue muy tarde. Una persona cuando se le para el corazón y no bombea, también muere porque le hace falta de la sangre, ¿sí? Y Jesús, ¿a qué vino? A derramar esa sangre que nosotros necesitamos para que ella nos saque adelante. La sangre sigue fluyendo, sigue cubriéndonos. Volvamos a ver Hebreos 9:22 que nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Aparece un hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Jesús. Dice, hago la voluntad de mi Padre. Él había venido a hacer la voluntad de su Padre y con el sudor, con una gota de sangre, dice que Jesús le dice al Padre, si es posible, cuando él estaba sudando gotas, que dice que esas gotas del sudor eran gotas de sangre, él le dice a su Padre que si es posible que él no beba esa copa. Y él se lo dice al Padre 3 veces, pero el Padre le dice, debe hacerlo. Pero él después dice, Señor, que no se haga la voluntad mía, que no sea lo que yo quiero, mi Rey, sino la voluntad tuya, porque tú me mandaste a morir. Sí, él tenía que pagar con su sangre el pecado de nosotros. Al momento de derramar esa sangre, la tierra fue redimida. Al derramar esa sangre, hubo una oportunidad que no importaba el que fuera. Él vino a morir por todos, por ricos, por pobres, por blancos, por negros, por todos, porque Él no tiene acepción de personas. No importa la vida, no importa tu vida, no importa la mía, pero por derramamiento de sangre tiene una nueva oportunidad, tiene una nueva vida, una oportunidad para tener una vida nueva. Por haber muerto Jesús, nos dice que tenemos una nueva vida. ¿Por qué? Porque alguien pagó por cada uno de nosotros, sin importarle el dolor, sin importarle el sufrimiento que Él tuvo que pasar, lo hizo por amor a nosotros. Vamos a ir a Hebreos, al capítulo 9 y el versículo 28. Únicamente vamos a ver la parte A que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Jesús vino, murió una sola vez y con eso selló nuestra libertad. Ahora ya no hay más animales sacrificados, solo uno. El sacrificio de Cristo basta y bastó
para redimirnos a todos de nuestros pecados. Y solo una gota de sangre del Cordero sigue teniendo poder para arrancar tu pasado, para arrancar tu enfermedad, para arrancar tu problema. Necesita una sola gota de sangre. ¿Cuál fue el efecto de esta expiación? No es la culpa que cada uno de nosotros teníamos. No es nuestra culpa, pero Jesús tomó todas esas culpas y las echó sobre él. Y el Señor nos dice hoy, yo ya lo pagué. Nos está diciendo a cada uno de nosotros, hermanos, yo ya pagué tu culpa, yo ya pagué tu crimen, yo ya pagué tu pecado, ese pecado que creía que no se podía perdonar. Yo ya lo pagué, yo ya lo llevé sobre mi cuerpo y yo ya ofrecí mi sangre para poderlo salvar. Sí. Vamos a ver el segundo punto. Entonces vimos primero la expiación, que Jesús vino y murió y se llevó nuestros pecados. El segundo punto nos pregunta, ¿qué hace la sangre? ¿Qué hace esa sangre de Jesús? Nos acerca y nos justifica. Miremos lo que encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, digámoslo para nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren qué versículo tan bello. Jesús con su muerte estábamos lejos en nuestros delitos y pecados, en una vida de pecado, en la vida que el mundo nos ofrece. Pero por la sangre de Cristo, Él vino y nos acercó a Él. Ahora estamos cerca de Él. ¿Cómo éramos nosotros antes cuando estábamos lejos de Dios? Pregúntese un poquito. ¿Cómo era la vida de cada uno cuando andábamos sin Dios y sin ley? Una borrachera, un pecado allí, otro pecado acá, un adulterio, fornicación, mentira, engaño. Y todo eso nos parecía común y corriente. No lo veíamos con tanto pecado ni nada. Pero miremos lo que encontramos en Colosenses 1:20 nos dice, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él vino a reconciliar dos mundos. Él vino a acercarnos. Él vino a decirnos que había pagado la deuda y que ya no éramos pecadores. Todo mediante la sangre de su cruz. Cuando Adán peca, la tierra se contaminó. Traemos una naturaleza pecaminosa. Con una gota de sangre caída a la tierra fue lavada esta sangre. La sangre de Cristo es lo único que restaura. Todo lo hace la sangre de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, empezamos nosotros a ser renovados. Con una sola gota de sangre somos nosotros nuevas criaturas y empezamos a buscarlo y empezamos a acercarnos a Él. Sí, el pecado ya no persiste en nuestras vidas, ya somos nuevas criaturas. No abusemos de la gracia de Dios, no abusemos de la misericordia de Él. Aceptemos esta sangre derramada y tomémosla para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra sanación si estamos enfermos. La sangre de Jesús nos libra a nosotros de todo pecado, de todo pecado. Tercero, ya vimos primero la expiación, segundo, qué hace la sangre de Cristo. Ya hablamos de muchas cosas que hace
la sangre de Cristo. Tercero, ¿en qué radica el poder de la sangre? ¿En qué radica ese poder? Porque es poderosísima, hermanos. Es poderosísima. La sangre por su justificación. Miremos los sinónimos nosotros de esta palabra justificación, que dice que es una defensa, que es una disculpa, que es un descargo, que es una excusa. Eso lo hizo Jesús por nosotros. Miremos, aquí hay 3 punticos sencillos. El poder de la sangre nos protege. Hermanos, importantísimo, importantísimo. Yo no sé si los que saben de la sangre de Cristo han tomado esa sangre y han cubierto el dintel, el marco de su casa con la sangre de Cristo. No sé si lo hayan hecho. Es importantísimo. Pinten ustedes el marco de su casa con la sangre de Cristo y no va a entrar el Satanás a hacer en la casa de nosotros lo que él quiere. Miremos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, del versículo 21 al 33, y pongamos mucho cuidado en esto. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. El lebrillo es un balde, un recipiente, y untad el dintel de los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en el marco de su casa, en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre de Cristo no deja entrar a Satanás, hermanos. La sangre de Cristo, al nombrar nosotros la sangre de Cristo, Satanás sale a kilómetros de distancia. Satanás sí sabe qué poder tan grande tiene la sangre de Cristo. Cuando tomamos nosotros la Santa Cena, la sangre de Cristo es derramada. La sangre es efectiva cuando es untada sobre las puertas. ¿Aprendieron algo, hermanos? Vamos a hacerlo de ahora en adelante. En el libro de los Salmos encontramos en varios de ellos que nos hablan de puertas. En el Salmo 24 y versículo 7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas. Esas puertas de lo que nos hablan los salmos somos nosotros. Esas puertas que se abren y que se cierran y que nos dice que nos levantemos. Cuando le decimos al Señor que lo aceptamos como nuestro Salvador y nos cubrimos con la sangre de Cristo, toda mi carne se cubre. De mi cabeza a los pies está cubierto todo mi ser. Cubra, hermanos, a sus hijos. Cubra su hogar. Cubra el lugar donde usted va a trabajar. Jóvenes, cubran su escuela. Cubran su universidad. Salgan de la casa cubiertos con la sangre de Cristo. Cubran el camino que tienen que recorrer. Cuando se suban al bus, diga: Señor, yo cubro este bus con la sangre preciosa. Caminen con esa sangre. Caminen, llévenla. Es lo mejor. Están cubiertos y están ahí con este Jesús que los tiene debajo de sus alas. Ve, la sangre cubre, la sangre justifica, la sangre sana, la sangre da nueva fortaleza.
El poder de la sangre en la iglesia es muy importante. Debemos estar cubiertos siempre con ella. En estos momentos, hermanos, tan difíciles que estamos viviendo por todo, por inseguridad, porque la vida está muy cara, con todo. Entonces nosotros debemos de apelar a las armas que Cristo nos dejó, esas armas espirituales. No es el revólver, no es el cuchillo, no son mis malas palabras, no. Apelemos a esas armas que el Señor nos dejó. ¿Cuáles son? La primera arma es la oración, que nos habla de la oración como la espada que tiene dos filos. Vamos nosotros a la oración. Segundo, tenemos el poder, hermanos, en nuestra lengua, en nuestra boca. Tenemos poder nosotros para bendecir, para maldecir, para atar, para desatar, lo tenemos en la boca. Y la tercera arma que la aprendimos hoy, la sangre de Cristo. Otra poderosísima arma que la tenemos en nuestra mente, en mi corazón y fluye a través de mi palabra. Miremos lo que encontramos en Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su sangre. Mire de bello ese versículo. En quien tenemos redención porque Él nos perdonó nuestros pecados, los echó encima de Él. Por el poder de su sangre los perdona los pecados según las riquezas de su sangre. Nos dice el versículo, en quien tenemos. Ese ¿quién es? Es Jesús. Tenemos redención por su sangre, por esa sangre preciosa nos perdonó y Él se llevó sobre sus hombros todos nuestros pecados, todos. Voy a que miremos el significado de redención en la Biblia. Lo van a tener ahí escrito para que ustedes lo lean. Sí, la redención se refiere a la expiación de Jesucristo y al hecho de que nos liberó del pecado. Esa es la redención, ¿sí? O sea que la redención quitó nuestros pecados. ¿Quién lo hizo? Jesús. Ahora nos habla otra palabra, expiación. ¿Qué es expiación? Tal como se utiliza en las Escrituras. Expiar, dice, expiación, expiar. Consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan todos los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Esa expiación, ¿quién la llevó? Cristo. Dice que Él la llevó y que Él cambió nuestros pecados y nos dejó libres. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad. La sangre de Cristo es preciosa. Vamos a mirar, hermanos, 8 puntos por 8 puntos. ¿Por qué la sangre es preciosa? Pongámosle atención a esto. Primero, la sangre trae redención. Ya sabemos que redención es quitar el pecado. Y se lo voy a explicar cada punto con la palabra, porque la misma palabra es la que nos enseña. Y eso es lo que he hecho y he querido y seguiré haciendo, enseñando por medio de la palabra de Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 8, del versículo 18 al 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De quién lo recibimos? De ese cordero de Jesucristo. De Él recibimos la redención. Segundo, da el perdón.
La sangre de Cristo nos perdona, nos libra de todo pecado. Por eso nos cubrimos siempre con la sangre de Cristo cuando nosotros oramos. Da el perdón. Y mire que lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su sangre, que ya lo habíamos visto. Tercero, concede la justificación. Él nos hace justos. Jesús no miró tanto nuestros pecados y nos hizo justos. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Naturalmente que todo esto lo hacemos porque creemos, hermanos. Tenemos para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos justifica porque nosotros creemos. Cuarto, da seguridad, que lo vimos en Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y os pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Las casas que estaban pintadas, el marco de la puerta con sangre, no pasaba el exterminador. Y cuando nosotros, hermanos, cubrimos nuestra casa, nuestro apartamento, nuestra finca, el lugar donde vivimos, lo cubrimos con la sangre preciosa, ahí estamos seguros. 5. Abre el camino al lugar santísimo. Mire eso de bello, que la sangre de Cristo nos abre el camino al lugar santísimo. En Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué tuvimos entrada allá en ese lugar? Por la sangre de Jesucristo. Lo habíamos visto de esta manera. Vamos al lugar santísimo por la sangre que Él derramó. 6. Proporciona comunión. ¿Qué es proporciona comunión, hermanos? Que podemos buscarlo a Él, que podemos alabarle, que podemos orar, que queremos comunicarnos con Él, como con un amigo, como con mi mamá, como con aquella persona que quiero hablar, quiero comunicarme con ella. Eso hace la sangre de Cristo, proporciona comunión. Lo encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 10 y versículo 19. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Nos hace la pregunta. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Sí es la sangre y es el cuerpo de Cristo. 7. Santifica. Nos limpia y nos santifica. Santifica. Está en Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él no murió en la ciudad, a Él lo llevaron fuera y allá lo crucificaron. Sí. Y 8, da victoria. Hermanos, queremos ser victoriosos en todo lo que nosotros necesitamos emprender. Pues entonces apelemos a la sangre de Cristo. En Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por medio de la sangre del Cordero salimos victoriosos. Quiero este resumen pequeño. Todo lo que hace la sangre de Cristo. Miremos lo que hace la sangre de Cristo. Quitó nuestros pecados y otorgó el perdón. Nos hizo justos. Nos da seguridad. Nos abrió el camino para ir al lugar santísimo. Podemos tener comunión con Él.
nos santifica y nos da la victoria. Hermanos, no sé con esta predicación qué está empezando a hacer de ahora en adelante, pero apelemos a la sangre de Cristo. Todas las canciones que nos acompañaron en este estudio hablan de la sangre de Cristo, de la sangre preciosa que nos da victoria, de la sangre preciosa que nos perdona, de la sangre preciosa que nos levanta. Entonces digámosle, Padre lindo, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por las enseñanzas de hoy, Padre perfecto. Padre lindo, no debemos de salir de nuestras casas. Debemos siempre cubrirnos con la sangre de Cristo, cubrir todo lo que tenemos, Señor. Ayúdanos a que siempre dependamos de ti, mi Rey, y que estemos nosotros andando con la sangre de Cristo para tener bienestar. Papito Señor, tu sangre nos transforma, tu sangre nos limpia, mi Rey, tu sangre nos sana, tu sangre cambia nuestro duro corazón. Una gota de sangre basta para limpiar nuestros corazones y nuestras vidas. Vamos a mirar entonces lo del diezmo, lo de la ofrenda. No sé cómo lo hagan, hermanos. Vamos a ir a Proverbios, al capítulo 19 y al versículo 16 que nos dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mire de bello este versículo. El Señor dice que cuando nosotros le damos a Él, le estamos prestando al pobre. Y cuando le prestamos nosotros al pobre, Él es el que nos paga. Nosotros vamos a llevar todo lo que la iglesia recoja a niños enfermos de cáncer. Cuando se llegue el día, mandaremos las fotos y todo para que se den cuenta que no se queda un peso guardado en esta iglesia, porque eso es de Dios, eso no es de nosotros. Gracias, Papito Señor. Solo tú sabes nuestra generosidad, solo tú sabes nuestro corazón, solo tú sabes si le hemos dado para tu obra, si le hemos dado para sembrar a estos niños de cáncer, solo tú sabes. O hay veces Satanás nos quita esa bendición, mi Rey, diciendo que no nos alcanza, que no demos porque nos hace falta. No, Padre lindo, aquí estamos. Ayúdanos, mi Rey, y ayúdanos. Necesitamos de ti. No se canse de ayudarnos hoy y siempre. Hermanos, qué bueno, qué alegría que hayan escuchado esta predicación. Nos volveremos a ver de hoy en ocho. Que el Señor les bendiga.